En todo caso, Anabela, me parece muy bien eso que se exhibe detrás tuyo, ese diálogo perfecto entre plantas y cámaras. Me encanta eso a mí, o sea, y acá todo el equipo me lleva al apunte con esto de poner caras, plantitas, y además tengo una planta ahí que nos la regaló Alejandro en el 2000, hace 8 años, cuando la escuela cumplió 20 años. ¿Es esa que está ahí? Regala una flor. Muy bien, me alegro mucho. Fue en el marco de un aniversario, ¿verdad? El aniversario de Los 20 Aquelarre. años, de los 20 años de la escuela. Ya estamos en el 28. Bueno, buenísimo. Anabela, bueno, un montón de cosas tenemos para conversar contigo y una tiene que ver con el desafío precioso que nos propusiste y es la relación entre la ciencia y la fotografía. Sí, o sea, me pareció interesante, o sea, en realidad se me ocurrió el tema en función de la exposición que hay en Goes del Clemente Estable e investigaciones que está haciendo el Clemente Estable. Y me pareció muy interesante, marcar la importancia que ha tenido la fotografía para la ciencia y, por supuesto, también la ciencia ha sido parte de la fotografía. O sea, hay una relación absoluta entre ambas partes, ¿no? Entonces, me pareció interesante eh, que de alguna manera, más allá de que nosotros sabemos lo que la ciencia hace, lo que nos aporta, el que estuviera ahí y que hayan bueno, es una galería de fotografía, pero que las fotografías nos ayudaran también a conocer lo que hace. A mí me gustaba nombrar aquí lo que la primera fotógrafa que de alguna manera yo creo que hizo un trabajo de fotografía científica, no solamente, que es Anne Atkin, y que estuvo, este trabajo lo hizo entre 1843 y 1853, ¿no? Y era un trabajo que tenía que ver con lo que eran las algas marinas. Ella era inglesa, ahí en los mares británicos, digamos. Y hizo otra cosa interesante que tuvo esta fotógrafa, es que en realidad el primer libro de fotografía lo hizo ella. O sea, no había antes un libro de fotografía y lo hace ella con lo que es un método que existe, que son las cianotipias, y que trabajó todo lo que tenía que ver con las algas. Y a mí, o sea, han habido después de ella muchos otros fotógrafos y fotógrafas que han trabajado el tema de la naturaleza, pero para hacernosla conocer, no como una expresión artística, ¿no? Y nosotros estamos bastante acostumbrados a ver fotografías de insectos. Es bastante común también ver fotografías de plantas, de ver fotografías, bueno, de los pistilos de una planta y decir qué maravilla. Hay cosas que muchas veces nuestro ojo no llega a ver y que han aportado a la ciencia. Pero me parecía muy importante lo que la fotografía ayuda a la ciencia para que queden cosas. O sea, la primera vez que se fotografió un microbio y a su vez cómo esos microbios van cambiando, ¿no? Van, abro comillas, actualizándose. ¿No? Eso en realidad, si no se hubiese tenido la fotografía, muchas veces hubieran tenido que partir también de cero los científicos, ¿no? Y con esto se ha podido ir viendo, y ha sido un instrumento muy importante. Entonces me parecía muy interesante esto del Clemente Estable, que nos cuenta de sus investigaciones, de lo que hace,
pero que además nos lo está contando con fotos. Y eso ayuda, porque claro, nosotros estamos en un mundo en que lo visual es muy importante, o sea, a tal punto que la radio se pasa por YouTube. Claro. Tan importante como eso, para poner un ejemplo. Entonces, me parecía que valía la pena invitar a tus oyentes a que la visiten, y tiene textitos que no son muy largos, que vale la pena leerlos también, porque nos dice dónde estamos, o sea, y nos permite hacernos preguntas. Por supuesto que hay una gran discusión sobre si cuando estamos hablando de la fotografía científica, estamos hablando de arte o no estamos hablando de arte, o si todo es un arte, o cuando hablamos de... Bueno, es una discusión que me parece que, o sea, no son de las que yo me gusta dar. Porque lo que sí creo es que sirve, y si sirve para que podamos avanzar, o sea, eso es lo que me importa, ¿no? Y el papel de la fotografía en eso me parece interesante. Por supuesto que hay especialidades, ¿no? O sea, yo hago fotografía de calle y no quiere decir que sepa hacer una fotografía científica. De hecho, hay que estudiar, hay que especializarse, o sea, pero bueno, está en todo, o sea, eso no es una ciencia, la fotografía forense, ¿no? Lo que sirve la fotografía forense, la ciencia forense y la fotografía lo que ayuda. Y la fotografía que nos permite ver los detalles de un planeta. Para todo eso hay que especializarse. No es que, bueno, me compré la cámara, voy y me hago fotógrafo científico, así como así, pero también es posible, y es fundamental, y es importante. Y eso me gustaba marcarlo, porque pocas veces hablamos de este tema, ¿no? Siempre hablamos más de fotógrafos o fotógrafas que se dedican a otras cosas. ¿Y esta muestra dónde y cómo puede verse? ¿Cómo? ¿Esta es una muestra que está en el Centro de Fotografía? Está en la Galería Goes. En Goes es una galería que está en un lugar precioso, donde era antes una terminal de ómnibus. Hay banquitos para sentarse, hay tiempo, va a estar hasta noviembre. Es como que no tenemos muchos elementos para decir que no tenemos tiempo de ir a verlo. Ah, Y hay fotografías que, claro, algunas llaman más la atención que otras, ¿no? Por ejemplo, llama mucho más la atención la fotografía que está la abeja, ¿no? Porque, bueno, son cosas que son más cercanas a nosotros, ¿no? También tenemos una educación que ya nos ha mostrado otras veces eso. Pero está, o sea, cómo se investiga el hisopado, por ejemplo, ¿no? Y lo que logró el Clemente Estable con el hisopado, está, o sea, asuntos que tienen que ver con el cannabis, flora autóctona nuestra, o sea, la fotografía está ahí ayudándonos a saber qué cosas está haciendo la ciencia en nuestro país y a valorarla también, ¿no? Porque muchas veces no la valoramos. O sea, y me parece importante valorar el esfuerzo de los científicos, que además, bueno, el Clemente Estable lleva el nombre de un grande de la ciencia que aportó muchísimo, no solo en nuestro país. Y también otra cosa que me parece importante, es que a lo que nos gusta la fotografía, yo esto creo que lo he dicho muchas veces, pero, o sea, nuestra cabeza tiene que ser una cabeza muy amplia, porque todo nos aporta, ¿no? No es que yo me dedico a la fotografía y no me interesa la ciencia, yo es que me dedico a la fotografía y no me interesa la literatura. Está todo tan relacionado, todo tan junto, todo tan maravillosamente unido,
¿no? Que es por eso que los que tenemos esta edad decimos, ¿por qué no viviremos 100 años más? Pero con capacidad para poder seguir estudiando, porque nunca jamás podemos saber todo, ni todo, ni la cuarta parte, ni creo que una milésima parte de lo que tenemos para aprender. Bueno, era eso, animar a tus oyentes a verla, a valorar eso que tenemos ahí. Y hay alguna forma de, no sé cómo plantearlo exactamente, de estudiar específicamente esa rama de la fotografía, Anabela? Sí, sí, sí. O sea, de hecho nosotros muchas veces hacemos talleres de macro, fotografía, muchas veces. Este, muchas veces se trabaja con lo que son elementos que tienes que tener para lo que es la fotografía forense, la importancia de las medidas, ¿no? Pero bueno, siempre hay que empezar por saber manejar la luz, ¿no? O sea, ahí siempre tenemos que empezar por otros, pero sí hay, muchas veces se hacen estos talleres que son importantes y mucha gente se suma a ello. O sea, cuando nosotros hablamos de la fotografía de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre lo pensamos en términos Sí. muy poéticos, muy artísticos, ¿no? Pero la fotografía de arquitectura en determinadas circunstancias se vuelve realmente una rama de la ciencia, porque tiene que darme los elementos de medidas, de alturas, de relación entre un detalle y otro. O sea, es como que a cada una de estas ramas que tiene la fotografía y que aportan, es como que hay que dedicarse con miradas, no sé si distintas, pero bueno, una cosa es que yo me planteé que hago fotos para, por ejemplo, mostrar mi yo interno y cómo yo me siento frente al mundo, y otra cosa es que yo me planteé que voy a hacer fotos de microbios. Claro, ¿no? Aunque de repente todos tenemos un microbio adentro medio, que nos salen las fotos esas en que yo trabajo mi cuerpo. Este, pero no sé si me expliqué en la importancia que Clarísimo, tiene, clarísimo. ¿no? Entender y respetar y mirarlas con atención. O sea, cuando a nosotros nos muestran las estrellas, ¿no? La fotografía astronómica, ¿no? Nosotros decimos, qué divina la Vía Láctea, ¿no? Qué maravilla, me mostraron en esta foto la Vía Láctea. Para mostrarme la Vía Láctea hubo que avanzar mucho en tecnología, pero para mostrarme los detalles de un planeta hubo que avanzar mucho más. Y a su vez, quien está haciendo ese trabajo se tuvo que especializar más, más y más. Y Ujú. muchos de los que se han especializado han sido los que han inventado la forma de hacer esa foto, ¿no? Que después queda en el olvido porque, ¿no? Pero de repente fue un científico el que se dio cuenta que si ponía la cámara aquí, no podía, y con eso después se fue a que, bueno, necesitamos, ¿no? Los ingenieros que hacen ópticos, ¿no? Y ahí avanzamos porque, bueno, necesitamos esta óptica y es un camino, no sé si estoy transmitiendo todo lo que a mí me produce ese camino, o sea, y bueno, y hay que ponerse a estudiar, a leer, a ver, o sea, un poco esa es la idea. Y hablando de estudiar, cuéntanos algo acerca de los talleres, cursos y seminarios de Aquelarre. Ah, bueno, nosotros ahora en agosto empieza un curso integral, que es de los que parten en octubre, dije, que es de los que parten de cero, empieza la semana que viene, hay un horario que está cerrado, pero tenemos cupo en el horario de la noche, y después, bueno, estamos trabajando para el próximo año, ¿no? Para horarios así, y por supuesto que algunos talleres más cortos, porque sabemos que la gente también ojalá pueda descansar para los meses de enero y de febrero.
tratando de que nada interfiera con el carnaval, que espero que este año lo tengamos, porque la verdad... Ayer 4 personas me preguntaron. Claro, espero. O sea, en lo personal lo extraño. Bien. Somos 2. Sí. En todo caso, recordemos como siempre que la información la pueden obtener en la web aquelarre.edu.uy o pueden visitar al taller Aquelarre, a la escuela que está en el centro de Montevideo, en Andes 1528, de 10:30 a 18:30 horas de lunes a viernes. De lo contrario, les pueden llamar como siempre al 2902-6852, 2902-6852, o mandarles un WhatsApp al 091-835-840. 091-835-840. Y además, como siempre, les recuerdo que están en las redes Facebook, Instagram, y por supuesto, insisto, toda esta información la encontrás en aquelarre.edu.uy. ¿De acuerdo, Anabela? Sí, mi amor. Y otra cosa que quería decirle, que si con esto que hice, alguno que tiene cámara, que tiene así, o sea, que nos puede consultar sin ningún compromiso sobre qué óptica o qué cosa, porque muchas veces a la gente le dicen, sí, sí, acá este lente tiene macro, ¿no? Pero no necesariamente le sirve para lo que la persona quiere hacer. Y nosotros lo asesoramos con todo gusto, sin ningún compromiso de nada. O sea, solo nos tienen que mandar un mail que vamos a asesorarlos y cuando no sepamos vamos a decir no sabemos. Laura Balduvino manda un mensaje a través del chat en nuestro canal YouTube preguntando, siempre me pregunto si seremos parientas, ya que no es un apellido común. Sí, no es un apellido común para nada. Bueno, capaz que somos. O sea, yo los únicos, eh, solo conocí un balduvino que era primo de mi padre, que no tenía hijos, pero yo pienso que seguramente algo habrá por ahí. No somos tantos, hay muy pocos balduvinos y nos Muy bien. tendremos que hacer un ADN. Bueno, en Hablando todo de... caso, que se comunique con la escuela, con el taller, con el correo electrónico, Claro, en la charla, ¿no es cierto? Y se saca la duda. info@aquelarre.edu.uy. ¿Estamos bien? exacto. Bueno, te dejo un beso bien grande y bien cariñoso, Un beso Anabelita. grande para todos ustedes. Chao. Hasta luego.